Hola, ¿qué tal? Yo soy Dr. B, tu médico y pediatra de cabecera, y en este podcast hablaremos sobre el ahogamiento en albercas, piscinas o bañeras y qué es lo que debemos de hacer como padres y como médicos ante este tipo de casos. El ahogamiento, o también llamado médicamente como asfixia por inmersión, representa el deterioro respiratorio tras la inmersión en líquido, es decir, cuando un sujeto se sumerge en el agua, seguido de obstrucción por laringoespasmo o aspiración de agua, bajando la oxigenación, incrementando el dióxido de carbono en la sangre y terminando en paro cardiorrespiratorio. Esta definición está dada por el Congreso Mundial de Ahogamientos y la Federación Internacional de Salvamento Acuático. Ahora bien, en cuanto a su incidencia, la asfixia por inmersión representa la segunda causa de muerte en los niños, seguido del traumatismo cráneoencefálico. Suele ser más común en los varones, es decir, los niños son más propensos a este tipo de padecimientos y tiene una mayor incidencia entre los 4 y 7 años o incluso con un segundo pico en los adolescentes. Ahora bien, en este video te vamos a decir qué es lo que debes hacer como padre al momento que detectes que tu hijo se está ahogando en una piscina, una bañera, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 cosas que debemos hacer inmediatamente? Bueno, una vez que detectamos que nuestro niño está ahogado en bañera o en una piscina, debemos de pedir ayuda activando el sistema de emergencias para llamar al 911 para que nos puedan ayudar y socorrer. Este sistema de emergencia es de vital ayuda porque nos ayudan en coordinar una reanimación más efectiva, al darnos orientación vía telefónica mientras ellos llegan al rescate. Una vez que hicimos esto, es importante meternos a la piscina y sacar inmediatamente al paciente o afectado. Una vez que lo sacamos y lo pusimos en un lugar seguro, es necesario secar inmediatamente al paciente, tratando de quitar el exceso de ropa que pueda disminuir la temperatura corporal. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro niño está consciente, tosiendo, es decir, que no ha perdido el estado de alerta? Debemos de colocarlo de lado, podemos darle palmadas en la espalda para tratar de aminorar esa tos que tienen ellos cuando se están ahogando con el agua, ¿verdad? Entonces lo podemos colocar de lado, dándole palmadas para que pueda expulsar esa agua, siempre y cuando el paciente esté consciente. Ahora bien, ¿qué pasa si la víctima está inconsciente? Es decir, que no responde a la estimulación. Si no tiene pulso y no respira, debemos de darle reanimación cardiopulmonar en el pecho. Esta reanimación son 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones boca a boca. Esto lo debemos hacer de manera constante hasta que llegue la ayuda. Si aún no sabes cómo dar RCP de alta calidad, te dejo mi video en la cual explico cómo dar RCP de manera efectiva. Una vez que llega el sistema de emergencias 911 al lugar de donde está la víctima afectada, debemos trasladarnos inmediatamente a un hospital. Ahora, este video también es para los médicos. Una vez que llega el paciente al hospital, es muy importante interrogar cuánto tiempo estuvo sumergido la víctima en el agua, si hubo necesidad de darle reanimación cardiopulmonar, es decir, masaje cardíaco, si hubo alguna sospecha de traumatismo craneoencefálico, es decir, que nuestro niño se pegara en la cabeza antes de ahogarse. E incluso tenemos que preguntar, sobre todo cuando son adolescentes, si el paciente consumió algún tipo de droga o alcohol. Ahora bien, como médicos, ¿qué pasa cuando nos llega el paciente víctima de asfixia por inmersión? Si el paciente no tiene pulso, debemos de dar RCP, ¿verdad? Como ya mencioné, 30 compresiones seguido de 2 ventilaciones. En caso de que el paciente esté inconsciente y no esté saturando, que tenga una escala de coma de Glasgow de 8 o menor, debemos entubar al paciente, es decir, asegurar la vía aérea para así que el paciente pueda ventilar de manera más efectiva. Otra parte que tenemos que hacer es secar y calentar el bebé. Muchos de las víctimas de ahogamiento suelen cursar con hipotermia, por lo cual hay que secarlos y calentarlos. En caso de ocupar desfibrilación, es decir, que el paciente tenga alguna taquicardia o fibrilación ventricular, es muy importante que el paciente esté seco, ya que la desfibrilación es usar electricidad para volver a recoordinar el corazón. Entonces, para prevenir accidentes, el paciente debe estar súper seco. Una vez que estabilizamos al paciente, es muy importante medir la temperatura, ya que, como mencioné, muchos pacientes con asfixia por inmersión tienden a tener temperaturas muy bajas, por debajo de los 35.
Entonces hay que medir la temperatura. También hay que medir la glicemia, es decir, cuánto está el nivel de glucosa en la sangre, ya que si hay hipoglicemia, en el caso de los niños menor de 50, tenemos que pasar glucosado al 50%, en bolo de preferencia. En caso de que sospechemos algún tipo de traumatismo de cráneo, por el interrogatorio médico debemos de colocar un collarín rígido en el cuello de nuestra víctima para así asegurar la columna cervical. Ahora bien, para los médicos una de las principales complicaciones de los pacientes con ahogamiento es que cursan con hipotensión, es decir, que tienen la presión baja. ¿Qué debemos hacer? Debemos de manejar carga rápida intravenosa con cristaloides, es decir, expansores de volumen, como lo es la solución fisiológica, que es el que más usamos en edades pediátricas. La dosis es de 20 mililitros kilodosis. Generalmente este bolo lo pasamos en 10 a 20 minutos a dosis para estabilizar la presión arterial del paciente. Una vez que estabilizamos al paciente, será necesario tomarle exámenes de laboratorio, como lo es una biometría hemática y electrolitos. Muchos de los pacientes con ahogamiento suelen cursar con hiponatremia, es decir, que el sodio está bajo. Debemos tomar radiografías a fin de descartar que no haya algún dato de broncoaspiración, e incluso si sospechamos alguna ingesta de drogas o de alcohol, debemos de tomar un examen toxicológico. En cuanto a la radiografía, va a ser muy importante tomarla, ya que debemos descartar que no haya datos de broncoaspiración, ya que por lo general este tipo de datos nos puede causar una neumonía en la víctima. Por lo cual, si hay datos de broncoespasmo, es decir, pillido, debemos usar algún tipo de broncodilatadores como lo es el salbutamol. Y en caso de que veamos en la radiografía una imagen neumónica como la que estamos presentando aquí, es importante dar antibióticos, ¿verdad? Obviamente la auscultación del paciente, cuando checamos con el estetoscopio, puede haber también crepitantes, que es lo que nos indica que hay una neumonía. Otra de las complicaciones más temidas son las convulsiones. Estas convulsiones por lo general son por hipoxia. Pacientes que duraron más de 20 minutos sumergidos suelen convulsionar. Podemos yugular la crisis convulsiva con el diazepam a una dosis de 0.25 miligramos por kilodosis, pero también hay pacientes que, como les mencioné, estuvieron mucho tiempo sumergidos, más de 20 minutos. Son pacientes que a lo mejor no convulsionaron, pero van a convulsionar. Podemos usar en este tipo de casos impregnaciones, es decir, darle una dosis profiláctica de anticonvulsivo al paciente. El que más usamos es la fenitoína. Ahora bien, para los médicos, uno de las cuestiones legales más sobresalientes es que todo paciente que sufre una asfixia por inmersión, ya sea de manera accidental, debe ser siempre notificada al Ministerio Público, ya que en algunas ocasiones puede caer entre descuido y negligencia por parte de los padres, ¿verdad? Cabe mencionar que los niños son siempre menores de edad. En cuanto a los casos leves, es decir, pacientes que llegan conscientes al hospital, pues normalmente los observamos 6 horas, ¿verdad? Les tomamos la radiografía y generalmente en los casos leves no hay datos de neumonía o de broncoaspiración en las radiografías, y durante estas 6 horas los signos vitales se mantienen estables y normales. Entonces son pacientes que los clasificamos leves. Estos pacientes pudieran seguir una observación en domicilio, darse de alta y con todos los datos de alarma, si hay alguno, regresar al hospital. Ahora, los casos moderados son aquellos que estuvieron más de 5 minutos sumergidos en el agua, que sí traen datos de neumonía, datos de broncoaspiración, que incluso llegaron con algo de hipotermia al hospital, pero que no requirieron ser entubados y que están conscientes los niños. Son pacientes que se consideran casos moderados. Estos pacientes por lo general debemos de internarlos en hospital para pasarle medicamentos, antibióticos, ¿verdad? Que sea una observación más constante. Y por último, los casos graves, que son pacientes que llegaron inconscientes, hipotérmicos, que requirieron intubación porque no respondían, que tuvieron complicaciones como hiponatremia, hipoglicemia o incluso convulsiones. Son pacientes que se ocupan quedar internados, pero no nada más internados, sino pasar a un área de cuidados intensivos. Y bueno, ¿cuáles ahogamientos son de buen pronóstico? Generalmente son pacientes que llegan conscientes al hospital, que estuvieron sumergidos en el agua menos de 5 minutos. Este tipo de casos son de buen pronóstico y tienen una supervivencia del 90%. Casos de mal pronóstico es cuando duraron
más de 25 minutos sumergidos en el agua, cuando se le dieron RCP, es decir, reanimación cardiopulmonar mayor de 24 minutos, pacientes que llegaron hipotérmicos al área de urgencias, es decir, temperatura menor de 32 grados, y que tuvieron hipoglicemia son casos de mal pronóstico, con una supervivencia muy pero muy baja. En conclusión, la asfixia por inmersión representa una urgencia real que necesita ayuda inmediata, por lo cual debemos de capacitar a los padres, que son el primer contacto en este tipo de casos, así tratando de evitar muchas de las complicaciones que nos da esta clase de eventos, recalcando que la principal forma de prevención es el estar siempre al pendiente de nuestros niños cuando estén en algún tipo de piscina, recalcando la necesidad que tenemos como médicos de adiestrar a nuestros papis que estén muy familiarizados con el RCP básico, ya que esta maniobra nos ayuda a salvar vidas. Espero que te haya gustado mi video. Si tienes alguna duda o pregunta, te leo en la caja de comentarios de abajo. Si te gusta mi canal, suscríbete para seguir subiendo más videos y más información. Yo soy Dr. B y nos vemos hasta la próxima.